Sefarad significa España en hebreo y sefardíes, españoles. Concretamente, el término se refiere a los descendientes de los judíos que vivieron en la península hasta 1492. Hay un lenguaje, el judío español o ladino, y una cultura, la sefardita, que nos une mucho más que nos separa del pueblo judío. Esta semana, en la Universidad Católica, se ha celebrado la Semana Cultural Sefardí, punto de reencuentro para conocer una herencia común de la que hablaremos con el presidente de la Fundación Don Juan de Borbón España-Israel. Hoy visita el plató de Trivium Sadia Cohen. 3 caminos, 3 rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son 3 de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Nuestro presente es fruto de nuestro pasado. La España actual no podría entenderse sin el gran legado cultural que dejaron los judíos en su paso por nuestro país hasta que se vieron forzados a marcharse. Por eso en nuestro programa de hoy vamos a tratar de esa herencia común, de ese legado cultural que nos dejaron. Y antes de empezar con el tema en cuestión que va a abordar nuestro programa esta noche, saludamos a María Eugenia Lozano. Maru, buenas noches. Esther, buenas noches. Y vamos a hablar de todo esto con el que va a ser nuestro invitado esta noche, con el presidente de la Fundación Don Juan de Borbón España-Israel, Sadia Cohen. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. ¿Qué tal? Lo decíamos al principio, su presencia en la región de Murcia no es casualidad porque precisamente estos días se está desarrollando en la Universidad Católica la Semana Cultural Sefardí. Ustedes, junto con la Universidad Católica, han colaborado conjuntamente para organizar esta semana. ¿Cómo surge esa idea? ¿Cómo nace esa colaboración para poner en marcha bueno, el rector de la Universidad Católica de Murcia es un hombre muy inteligente y un hombre muy amante del pueblo judío, y él además es un hombre muy valiente y ha decidido luchar porque se reanuden al máximo las relaciones con España, con Israel, con el mundo entero judío, y eso es... Murcia va a desempeñar un gran papel. Aquí vivieron muchísimos judíos y pasaron muchas cosas de la historia aquí, y creo que de aquí va a irradiar un nuevo conocimiento, porque precisamente como consecuencia de esta semana se está proyectando a mejorar la relación con el Estado de Israel directamente, culturalmente hablando, y van a haber intercambios entre estudiantes. Va a haber una cátedra sobre la historia judeo-española y el siglo de oro, y en fin, sobre los grandes sabios judíos que vivieron y poetas que vivieron aquí, en Andalucía, en Gerona, en Toledo, en fin, en muchísimas ciudades de España. Esto es muy importante porque el pueblo español debe de conocer toda esa historia sin tergiversaciones, y el espíritu de la Iglesia, sobre todo encarnado por el nuevo Papa, que es un gran amante del pueblo judío, nos llama a sus hermanos mayores, y nosotros amamos todos estos nuevos tiempos que el Papa Bergoglio está imprimiendo, el Papa Francisco. Va a ser sumamente interesante toda la situación que se va presentando, y creemos que esto va a redundar muchísimo en el conocimiento de nuestras culturas, y sobre todo podemos llegar hasta la paz, porque España puede desempeñar un gran papel como intermediario entre tantas cosas, puesto que en la cultura mediterránea y, en fin, en todas estas relaciones creemos mucho en la figura de Su Majestad, del Rey, que creemos que es un símbolo de equilibrio para nosotros. Los judíos del mundo quieren mucho a don Juan Carlos, a Su Majestad, porque es un hombre que siempre ha demostrado una amistad muy especial con muchísimos líderes judíos del mundo.
estas relaciones siempre han tenido como consecuencia el sumo cariño que le profesan y el respeto. Saria, si le parece, como estamos mencionando muchos temas, vamos a ir poquito a poco para que nuestros espectadores se sitúen. Claro, es más fácil. ¿Qué entendemos por cultura sefardí? Que nosotros sepamos la importancia y el vínculo que nos une desde hace muchos siglos. Bueno, se desarrolló aquí en el siglo, fíjese, en el siglo XII, el 90% de los judíos del mundo eran sefarditas. Españoles. Y además vivieron aquí en muchísimas regiones, y esta cultura ha influido. Nosotros nunca, todavía leemos los textos redactados por escritores religiosos, por poetas, por filósofos, que son ampliamente conocidos y estudiados en todo el mundo judío. Aquí, por consecuencia de todas las cosas que han ido sucediendo, pues no le ha llegado al pueblo español todos esos conocimientos enriquecedores y todo el amor que nosotros sentimos por España. La verdad que cuando nos fuimos de aquí, nos fuimos llorando, y ahora estamos viniendo riéndonos, porque sabemos que hemos encontrado muchísima generosidad en las autoridades religiosas actuales, y creemos que verdaderamente esto va a influir muchísimo en nuestras relaciones. Porque lo que no saben, lo que no saben es que esos judíos españoles que se vieron obligados a marcharse lucharon por mantener sus costumbres, su cultura sefardí, claro, sin contaminarse con los sitios, con los lugares en los que fueron a recabar en esa diáspora, ¿no? Bueno, de ahí que podamos todavía hablar de esa cultura sefardí. Claro, bueno, muchos judíos fueron a distintos países, a Turquía, por ejemplo, donde el ladino, que es el castellano antiguo, hasta hace poco se ha empleado, hay prensa en ladino todavía, que es el español antiguo, que el que yo oía hablar a mi abuela y cosas así parecidas, pero siempre se ha mantenido esa relación con España muy especial. Yo, en el fondo, yo he nacido en Melilla y soy español, y emigré a Venezuela, donde hay una gran comunidad sefardita, que, por supuesto, tenemos revistas escritas todo con estilo sobre la poesía española, sobre los escritores españoles, una revista que se llama Maguén, se llama Estrella, y lo mismo pasa en Buenos Aires y en Brasil. Muchísimos judíos sefarditas que emigraron a Portugal fueron después a Brasil. Muchísimos, por ejemplo, le voy a decir un detalle. El otro día me mandaron una fotografía de una lápida de Curazao, donde pone: aquí yace la señora doña Gladys Maduro de Capriles. Y dice: ya estoy donde me esperaban los que me querían, y ahora espero a los que me aman. O sea que estamos, es increíble, pero la genética, muchísimo. Usted sabe que la Inquisición siguió en América Latina, en Venezuela en 1812, incluso antes de las Cortes de Cádiz fue abolida, y muchísima gente todavía que son descendientes de los judíos conversos, unos casi siempre por obligación y tal, desempeñan grandes posiciones en América Latina, posiciones, Calderón, por ejemplo, nombres así de primera línea, que son Mendoza, el apellido que tiene aquí nuestro presidente de la UCAM, es netamente judío, incluso está especificado en el Talmud, de manera que usted se asombraría de ver la cantidad de apellidos judíos, que no sé cómo llamáis de apellido, pero estoy seguro por vuestros rasgos y eso, que
algo tenéis de Algo eso. tenemos en la genética, Sí, sí, ¿no? seguro. De hecho, creo que... Y sobre todo la inteligencia vuestra. Creo que hay un estudio norteamericano, ¿no?, que habla de que el 20% de la población española aproximadamente tiene esa genética, Sí, ¿no? sí. De Y muchos lo saben, sefarditas. muchos lo saben, muchos lo sienten. Hay muchísimo, incluso hay una periodista del New York Times que no es muy cariñosa con España, pero tiene un tema muy bonito que se lo puedo contar. Habla de la memoria genética. Ella dice que, por ejemplo, los pájaros cuando nacen, que nadie sabe de dónde viene, cuando llega el invierno, emigran a regiones y emigran solo por sin que nadie le diga dónde tiene que ir. Entonces emigran a los países más cálidos. Eso es por memoria genética, según dice esta señora, ¿me entiendes? Entonces ella se llama Doreen de Carvajal. Es una gran periodista, es representante del New York Times en Ginebra y escribe mucho sobre eso. Y ella dijo que una vez estuvo aquí, en un pueblo de Andalucía, de Jerez, y ella vio que había nacido, que ella había vivido ahí, que ella sentía que era española y tenía sus raíces. Se llama Carvajal de apellido, y Carvajal es un apellido netamente judío. Hay libros sobre los Carvajal. Usted no se puede imaginar cuánta gente se llama Carvajal en América Latina, no se lo puede imaginar, porque los dos grandes acontecimientos en España más importantes fue la expulsión de los judíos y el descubrimiento de América, y ambos coincidieron. Entonces muchísimos emigraron, se fueron con los conquistadores a América. Rodrigo de Triana, que fue el que dijo tierra, era de Sevilla, era un judío. Y así por el estilo podemos seguir hablando. Pero los judíos en España sentimos que es nuestra tierra. Y fíjate, Israel es el país que más se parece a Israel en Europa, es España. Hoy los israelíes, los españoles están en su forma de vivir, en su forma de ser, que solamente a uno le gusta el Madrid, a otro el Barcelona, pero por ejemplo, que yo creo muy firmemente que esto va a ser una gran cosa para Israel, para los países del Mediterráneo, por la gran influencia de España sobre ellos, y puede haber grandes cosas, si Dios quiere, y pronto. De hecho, aquí en esta Semana Cultural Sefardí que se está celebrando en la Universidad Católica de Murcia, hemos tenido también la presencia del gran rabino sefardí de Israel. Muy importante esa presencia también porque está cargada de simbolismo, ¿no? Es ese reencuentro, ¿no?, del pueblo sefardita con España, con sus raíces, con su origen. Él es un hombre muy sabio, muy conocedor de la cultura sefardí, conoce los grandes poetas, escritores israelíes y los estudia continuamente, y está encantado de estar aquí, está muy feliz y está haciendo lo posible y lo imposible para que todos estos acuerdos de la Universidad Católica con universidades de Israel sean una realidad, y está muy feliz. Además, el gran rabino aprovechó en el acto de inauguración para hacer un llamamiento, pues eso, a buscar puntos de entendimiento, a superar los conflictos y hablar, claro. Y habló muchas veces de paz tan necesaria, ¿no? Claro, tan necesaria. España por su posición y porque yo creo que se está... a mí me da la impresión a veces que estamos volviendo el almanaque hacia atrás y estamos empezando de nuevo, pero esta vez sin errores, y eso es muy importante. España puede volver a tener un papel muy interesante en todas estas relaciones, porque es la confluencia de las civilizaciones, y sobre todo no olvides que España es el punto de confluencia para la irradiación a los países latinoamericanos, de todo lo que es... una descatolización de los países latinos equivale a una deshispanización. Eso leí yo el otro día y verdaderamente es así.
la gran influencia de España que puede desarrollar es increíble. Y la presencia del Papa latino, del Papa mexicano, argentino, es tan interesante, porque habla español y eso es muy... lo entendemos muy bien. Y los grandes amigos de este Papa son judíos, tienen muchos amigos. La primera persona que él llamó fue al rabino de Roma para decírselo. Y el recuerdo de él en la comunidad judía de Buenos Aires es un recuerdo muy cariñoso. Creemos que eso va a ser muy importante. Otro papa, ahora que hablaba del Santo Padre, del Papa Francisco, otro papa, Juan Pablo II, seguro. dijo sí, que los judíos eran los hermanos mayores, ¿no? Sí. de los católicos de todo. En el año 2000, cuando él visitó Israel, dijo eso, que somos los hermanos mayores, y la verdad que la Iglesia, la Iglesia tiene la llave de toda esta apertura. Nosotros estamos muy felices y contentos con esto. Aparte de la Semana Cultural Sefardí que se está desarrollando estos días en la Universidad Católica, como decíamos al principio, usted preside una fundación, que es la Fundación Don Juan de Borbón, España e Israel, y si le parece ahora queremos hablar de esa fundación, porque hemos visto en la web de la fundación que ustedes se definen como que la fundación es un encargo y un proyecto de futuro. Ustedes la definen así, ¿un encargo de quién? Ese encargo y ese proyecto de futuro, ¿hacia dónde va encaminado, ¿no? ¿Cuál es la misión, cuál es el objetivo de la fundación? Todo esto que estamos nosotros hablando, es contactar Israel con España y con toda la diáspora para emplazarlos a ser nuevamente un emporio de relaciones de todos tipos, culturales, interreligiosas, comerciales, en fin. La juventud española es una gente muy preparada, muy inteligente. Y Israel ahora en investigación, en desarrollo, es un factor muy importante en el mundo, y ya se están experimentando muchas cosas buenas aquí en Cáceres sobre todo lo que es iniciativas de emprendimientos en medicina, en nanotecnología, en todo eso, en todas estas cosas. La relación va a ser mucho por el bien de España, que estamos seguros que esta crisis la va a superar con sobra. ¿La Fundación cuánto tiempo lleva trabajando? ¿Cuánto tiempo Bueno, lleva? ya tenemos 2 años trabajando fuertemente y, bueno, sabes que las cosas cuando empiezan no son fáciles, pero ya ha superado muchos temas y está ya directamente abocada a todo esto. Y creemos que la lucha de la Fundación también va de acuerdo en la defensa del orden social que va cambiando. La Iglesia también tiene esta decisión de que la diferencia tan profunda que existe en el capitalismo se vaya mejorando por el bien de todos y haya una mayor distribución de riqueza, sobre todo en los países de América Latina. De los países africanos, imagínate, muchísimo, porque muchos de los fondos que reciben se pierden en el camino. Y entonces eso hace bastante daño, y creemos muchísimo en que toda esta relación va a traer cosas buenas. Y además del ámbito comercial y de estrechar esas relaciones culturales, también trabajan ustedes para quitar, ¿no?, los prejuicios que les han perseguido, el antisemitismo tan fuerte que también han vivido, ¿no? Claro. Bueno, el antisemitismo es fruto a veces de la ignorancia, ¿me entiendes? Yo estudié en un colegio de La Salle y por eso no tengo
problemas para entenderme perfectamente y saber por qué hay ese antisemitismo, pero el pueblo español eminentemente es muy bueno y cariñoso, y cuando va comprendiendo las cosas, a veces son por los años que se van transmitiendo sin saber por qué. Entonces toda esta base de conocimiento, mucha gente cuando se habla de estas cosas dice, uy, yo recuerdo que mi abuela decía que no se mezclase la carne con la leche, o decía cosas por el estilo. Quiere decir que hay un gran... Tú ves a cualquier mujer judía y es igual que si fuera una española, esos ojos de ella, o tu aspecto, todo es lo mismo, es lo mismo. ¿Cuál es la relación actual, para intentar trasladarla también a la gente que nos está viendo en casa, cuál es la relación actual que existe entre España y el Estado de Israel? Las relaciones están en muy buen momento, existe la disponibilidad en ambos gobiernos de mejorarlas todo lo que se pueda, y cada vez la confianza es mayor, hay mucho intercambio en todos los órdenes, y la decisión de los gobiernos es mejorar todo. Afortunadamente es una cosa bivalente, y no vamos a tener sino cosas, cada día va a profundizarse muchísimo más. De hecho, hace poco, recientemente, se cumplían 25 años de esa relación diplomática, esa relación bilateral entre España e Israel. ¿Cómo han sido estos primeros 25 años? Han sido buenos, pero no se han perfeccionado todo lo que debían hacerse, bueno, por las condiciones también del mundo y todo esto, pero ahora la decisión es mucho más fuerte de profundizar y llegar a la realidad de los hechos y enfrentar hay enemigos, a veces de izquierda, a veces de derecha, a veces por desconocimiento, y eso se puede superar, eso se puede superar con las buenas palabras y con los conocimientos, los hechos y con los hechos, con las realidades, es muy importante. Los hechos hacen, a veces la diplomacia israelí no ha sido no ha tenido tiempo para ser muy diplomática, porque necesita, cuando alguien se está defendiendo no está pendiente, no está pendiente de lo que puede, de cómo hay que hacer, pero ahora sí, está abierta a todo el tipo de relación. Yo no soy político, pero sí veo claramente que todo eso es una gran realización que viene, sin duda. No veo ninguna nube que empañe el horizonte. ¿Y qué le ha parecido que el ministro Gallardón anunciara que los sefardíes, que se demuestran que son descendientes de los judíos que fueron expulsados de España, tengan nuestra nacionalidad? Era una gran cosa, una maravilla, es un reconocimiento histórico, es la reparación de una injusticia para los expulsados que no cometieron ninguna injusticia. Entonces eso es muy importante y sobre todo muy gratificante, y yo estoy convencido que es una medida que denota que son los pasos, ¿no?, que hay que dar, lo que hablábamos de que hay que hacer también hechos, que hay que dar, y que todo eso va a redundar en el beneficio de España. Normalmente los judíos son gente trabajadora y serias, y yo creo que todo eso va a ser importante. Y España es un país tan agradable y tan bello, y lo amamos tanto porque lo elegimos nosotros después de la expulsión del segundo templo, pues vinimos a España, es porque nos gustaba. A España. Y antes. Sefarad es un sueño de los judíos. La primera diáspora fue cuando arrasaron el templo de Jerusalén, sí, y comenzaron a llegar aquí, ¿no? Sí. Y luego hubo la segunda, que fue cuando fue destruido el templo también, y vinieron, por ejemplo, nosotros, mi familia, es de origen, viene después de la destrucción del segundo templo, fue a Sicilia, y de Sicilia pasamos a Sevilla, y somos sevillanos. Prácticamente
Y te voy a contar algo que no te lo crees. Cuando hubo la expulsión, nosotros fuimos a un pequeño pueblo que está a 120 kilómetros de Melilla, que se llama Debdub. Y este pueblo se llama la pequeña Sevilla, de Little Sevilla. Y de ahí nos fuimos a Melilla. Bueno, pues de esta pequeña Sevilla no sabes la cantidad de personas que nacieron importantes, que viven en Francia. Por cierto, ahí nacieron muchos murcianos, marcianos, que se llaman marcianos, son muy famosos, que nacieron allá, Benzaquén, Cohen, muchísimos, son de Debdub, que es la pequeña Sevilla. Todavía existe, ya es un poblado, pero fue hecho a imagen y semejanza de la ciudad donde los expulsaron. La verdad que la historia del pueblo judío es muy, muy interesante, y la verdad es que también es desconocida para muchos, o sea que quizá falte mucha información para aprender y para estrechar lazos con gente. Bueno, porque los chicos jóvenes cuando nacen, y cada vez, cada generación se alarga más, porque no hay el estudio y el conocimiento de esas raíces que son tan importantes. Está llena de cosas pero tú notas el judaísmo latente que existe en España, ese subyacente, ves rasgos. Los rasgos genéticos son muy importantes. A veces la ingeniosidad, muchas veces los judíos andaluces, la simpatía, y todavía eso pasa. Los judíos que tienen apellidos de ciudades, que son, por ejemplo, andaluzas, son más simpáticos que los que tienen. No que sean mejor ni peor, son más simpáticos, son más andaluces que los judíos que han nacido, por ejemplo, en Laredo, o ¿me entiendes? Eso es un hecho que tú te das cuenta y enseguida porque 500 años son muchos, pero no son tantos. Son 25, 26 generaciones. Y 25 generaciones, yo he conocido a mi abuelo, a mi papá, yo, 3 hijos, 4 nietos, 5 y bisnietos, 6 generaciones. Entonces, si tú piensas 25 no es tan grave, o 30, no es tanto. De ahí Eso está latente, está todavía latente, y muchas de las tradiciones y muchas de las costumbres que tú ves son heredadas de aquella época. Decía que para conocer precisamente todas esas tradiciones, toda esa cultura, y al fin y al cabo esas raíces y esa historia que tenemos, quizás sea importante lo que usted ha comentado al principio, ¿no? Esa creación por la que ha apostado la Universidad Católica de Murcia, de una cátedra internacional de estudios judeocristianos, también para acercarnos, ¿no? a esa parte de en la medida que esta idea se profundice, va a Murcia a ponerla en una dimensión sumamente importante, porque las ideas del director, del jefe de nuestra universidad, de la UCAM, es poner lo máximo de su esfuerzo para que Murcia sea el sitio de donde irradie a Europa y internacionalmente toda esta proyección de la cultura sefardita. ¿Existen más ejemplos de esto en el mundo? ¿Una universidad católica que imparte este tipo de estudios, o es la primera? Yo creo que así la primera. De esa forma, porque te he dicho del gran valor de José Luis Mendoza, de atreverse a hacer esto, desafiando cualquier ataque de políticos interesados en que las cosas no sean así. Y entonces es muy interesante, es muy importante. Es contar con amigos. Él ha dado un paso adelante, y estoy seguro que la Universidad de Bar-Ilan, que está aquí, y cualquier otra universidad de Israel, los va a apoyar al máximo para que esto sea una realidad. ¿Y por qué no Murcia? Es una ciudad muy agradable, la universidad es bellísima, el profesorado es extraordinario, y Murcia es un sitio donde se puede vivir y estudiar, y es muy parecido el clima a Israel, en fin. La verdad es que somos separados
separados aparte por el terreno, por muchas otras cosas, pero sí que es verdad que tenemos una herencia común, tenemos muchas cosas en común. Como usted ha dicho, España e Israel se parecen en muchas cosas, pero a mí me gustaría saber si, por ejemplo, en Israel ¿qué percepción se tiene de España, de nuestra economía, de nuestra cultura, cómo se nos ve allí? Bueno, las generaciones van cambiando en todos los países, entonces yo tengo muchas anécdotas, pero contarlas aquí me parece... Por ejemplo, yo tenía una novia en Melilla que para salir conmigo quería que yo le acompañase a las misiones que eran el rosario por la mañana, el rosario de la aurora. Entonces, claro, en ese momento, porque el concepto era un concepto de afecto, pero siempre ligado a la religión. Eso ya son etapas superadas y además te lo he contado a título de anécdota, ¿no? Pero Israel también, ya la gente ya ha evolucionado muchísimo, pero lo malo es que no haya desconocimiento de toda esta pasado histórico que es muy importante de la Unión, pero muy importante también para Israel, porque Israel tener un amigo es muy importante, y la Iglesia Católica en estos momentos, el Vaticano, desarrolla una labor de acercamiento muy grande. Son unas circunstancias, ¿cómo te diría yo? Unas circunstancias muy especiales que se están dando para que es el momento exacto de echar el almanaque atrás y volver a comenzar de nuevo una relación de la que pueden hacer muchísimas cosas. La necesitamos todos, ¿entiendes? Y va a ser muy interesante. A mí me gustó una de las frases que dijo el gran rabino sefardita en su visita aquí en la región, y dijo algo así como que el mundo puede cambiar cuando hablemos el uno con el otro y haya un inicio de conversaciones entre las distintas naciones. Dice que el problema, aludía el gran rabino, es que no nos dejamos oír y no nos dejamos escuchar, y por ahí entran los conflictos y las guerras. Eso que es tan sencillo como escuchar al otro y dejarse oír, pues nos cuesta muchas veces, y quizá por ahí podamos dar el paso definitivo a entendernos, superando diferencias religiosas, culturales, o incluso agravios históricos como los que se cometieron con el pueblo judío. Claro, totalmente. Se puede, ya no se trata, digamos, la palabra tolerancia. A mí ya nunca me gusta. A mí me gusta más la palabra convivencia. No hay que tolerar, hay que convivir. Y convivir es mucho mejor que tolerar. Porque cuando tú toleras a alguien parece que tolerar es a otro que es inferior o superior. Mientras que convivir es convivir. Nosotros, afortunadamente, yo he nacido en una ciudad que se llama Melilla, como ustedes saben. Y Melilla es una ciudad, la llaman la ciudad de las tres culturas. Jamás tuvimos problemas. Y convivíamos, y con los árabes también, con los musulmanes en Melilla, nunca tuvimos problemas. Al contrario, es una ciudad que solo respira. Si vas todavía a Melilla lo notas. Una ciudad que tiene algo, y es por eso. Porque las tres culturas convivieron sin ningún tipo de... Bueno, oye, pero te estoy diciendo en todos los órdenes, de amistad, de solidaridad, de acompañamiento, de sufrir las tristezas de los otros. Claro, era una ciudad pequeña, aislada, pero por eso yo creo tanto en que se puede reanudar todas estas cosas. Yo estoy seguro que puede haber esa tolerancia. Y muy importante que se puede repetir, porque España, por sus condiciones, por su situación, por su gente, porque en el fondo cuando tú le tocas al español en su fibra, él responde. Entonces, España e Israel tienen ambos necesidad de una caricia, cada uno con el otro. Una caricia, dos caricias, ustedes como mujeres sabéis que lima todas las asperezas que pueden haber. Así que es bastante
Con lo cual, Bueno, esos 25 años de relación bilateral en las que usted ha dicho que han sido buenos, pero bueno, que queda todavía mucho por hacer. Ha sido el comienzo, porque acuérdate que en estos 25 años ha habido todavía, estás hablando, esto fue hace 25 años, ¿qué año era? Hace 25 años. Todavía las relaciones han sido muy duras entre Israel y los países árabes. El problema petrolero ha influido muchísimo. Hoy en día todo eso va cambiando. Hoy Israel ha descubierto pozos de gas de una gran riqueza, entonces tiene mayor independencia de las relaciones. Hay relaciones con los países árabes a muchos niveles. Hay muchísimas relaciones que conversan entre ellos de todos los tipos, y creemos que yo personalmente creo que la paz está muy cerca. A lo mejor me equivoco. Con lo cual podemos, ojalá que no, pero claro, podemos mirar al futuro con esperanza, ¿no? Claro, y con esperanza en esas relaciones. Claro, pues, seguro. Sobre todo yo tengo mucha fe en España, porque veo que España es muy necesaria todavía para Latinoamérica, pero es otra España la que se necesita ahí, que también va a cambiar la relación con Latinoamérica, porque muchos de los problemas que existen en Latinoamérica son fruto de errores cometidos por todos. No es cuestión ya de acusar a nadie, es cuestión de arreglar, ¿me entiendes? En estos momentos los años van haciendo olvidar muchas cosas. Entonces es un momento que las juventudes se han desarrollado tanto, ha cambiado tanto el mundo, está todo tan intercomunicado, que entonces hoy en día cualquier cosita enseguida se sabe, y eso a veces es inconveniente, pero es muy ventajoso, porque entonces ya las mentiras no se pueden mantener, ya no se pueden mantener tanto las mentiras. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Pues hemos llegado casi al final de nuestra conversación, del programa de esta noche, pero yo me voy a quedar con una de las cosas que ha dicho en esta última intervención, y ha dicho que usted cree que está cerca la paz, y yo creo que en el mundo en el que vivimos, con las circunstancias en las que estamos, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Mirar al futuro con esperanza y con optimismo, y sobre todo pensar y trabajar porque esa paz esté lo más cercana posible. Claro que sí, y al ver a personas como ustedes, uno no puede pensar en guerras, tiene que pensar en paz. Pues Sadia Cohen, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido un placer, y que vuelva pronto tanto a la Universidad Católica como a la región de Murcia. Sí, Dios quiere. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Chicas, buenas noches. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene, a ustedes también, ya saben que tienen una cita con nosotros el próximo martes a partir de las 10:15.